En Red Más, hablan los ministros. Bueno, volvemos aquí a Cartagena. Está con nosotros la señora ministra TIC, Sandra Urrutia. Tiene 18 años en el sector, pero hay un dato que es bien interesante. De Aquitania, de Boyacá, un pueblo que antes se llamaba Pueblo Viejo, porque es un pueblo de milagros. Dice la leyenda que alguna vez en un árbol vieron la imagen de Jesús. Entonces el padre ordenó talar el árbol y llevarlo a la capilla. Y cuando trataron de talarlo, aparentemente pues salió sangre. Bueno, es un pueblo de milagros, pero es un pueblo muy, muy bello. Y de allá nuestra ministra TIC. Señora ministra, es un gusto tenerla con nosotros aquí en Red Más Noticias. Muchas gracias. Ese dato es así. Dice la leyenda que en 1777 eso le sucedió a unos niños allá de mi región. Así, y al lado está la laguna de Tota, que además es la laguna más bella que hay en Colombia. Se lo digo porque yo aprendí a nadar allá. Muy bien. Bueno, señora ministra, ¿cómo es eso de que el presidente le ordenó conectar a Colombia? Sí, fue la instrucción número 1. Me dijo, trabaje por la población con menores oportunidades de ingreso. Y yo veo un camino muy propicio. Yo veo que tenemos bastante ya trecho que se ha recorrido, que nos hace falta articulación, nos hace falta escucharnos, tener una escucha activa para la acción. Tenemos muchos documentos que se han hecho estudios, que hay toda una serie de elementos que nos van a permitir cumplir ese sueño. Es cierto que usted es fanática de la data, Sí. del análisis de datos. O sea, usted no se mueve si no hay un dato. Así es, y el sector ya me reconoce porque yo he trabajado con ellos desde el servicio público en diferentes entidades del Estado y donde he llegado, no concibo una decisión sin hacer análisis de datos, sin revisar qué hay para tomar las decisiones. Y por eso pues tenemos todo un camino propicio para lograr igualdad y lograr oportunidades. Señora ministra, ¿cómo hacemos para pasar del dato de los estudios al terreno como tal? Pienso que esto no lo puede hacer solo el ministerio, no lo puede hacer solo el Estado. Aquí necesitamos a la industria, necesitamos a la academia, necesitamos a ustedes que nos ayuden a identificar esas problemáticas reales y llegar con esas soluciones. Sé lo que tenemos que hacer, debo encontrar el cómo y eso lo encontraré con todos ustedes. Señora ministra, ¿cuál es su visión de la conectividad en el país? Y se lo pregunto porque hay que cerrar una brecha digital. Tal vez en la pandemia nos dimos cuenta que todavía quedan muchos retos. Bueno, con datos, precisamente el DANE en la encuesta TIC del año pasado nos señaló que en Colombia estamos en una conexiones en hogares del 60%, del cual el 70% está en zonas urbanas y el 28% está en la ruralidad. Entonces la brecha es bastante alta. El reto es muy, muy importante. Mire, cuando uno está en Aquitania, yo creo que uno puede ser testigo de esa brecha, sobre todo en el tema de educación. ¿Cómo lo sintió usted por lo menos en la pandemia, por ejemplo? Lo vi de la experiencia personal, de por ejemplo mis hijos que estaban en Bogotá y que tenían el acceso cada uno a su computador, yo pues trabajando también en el mío, pero ¿qué pasa en la ruralidad? Que no hay computador, es desde el celular y muchos de ellos no tienen datos. Es muy difícil, claro. ¿Qué hacen los colombianos con tesón como estamos hechos acá todos? La profesora con sus propios datos mandaba la tarea al WhatsApp de los papás. Donde había posibilidad de impresión de fotocopias se imprimían y donde no, ¿qué pasaba con esa diferencia, esa asimetría que se genera? Esa es la realidad de nuestra Colombia. Cuando usted se presentó aquí en Andesco, porque lo que usted, su primera frase fue, es muy gustoso para mí presentarme como su ministra. Y luego habló de la democratización de las TIC. ¿Cómo es eso? Sí, yo soy la ministra de este sector, yo seré la interlocutora, la articuladora para lograr esos retos importantes que les comenté. Y pues lo que quiero hacer es pues escuchar. Yo pienso que ya hay un camino muy propicio para lograr esa meta tan importante, que es la democratización, que nos llegue a todos. Todos tenemos igualdad de derechos y yo voy a trabajar para ello. ¿Cómo va el tema de la renovación del espectro del 5G, señora ministra? Lo mostré en las diapositivas, eso fue una de mis primeras tareas en estos 3 días que llevo como ministra, entender qué hay en Colombia del 5G. Como les comenté, hay estudios por parte de la Agencia del Espectro que es necesario como organismo técnico ver en Colombia qué posibilidades hay, la Comisión de Regulación de Comunicaciones que nos dicta la regulación para este sector, el Ministerio también abonó el camino y en qué quedamos en una consulta pública que los resultados de esa consulta se recibieron en junio de este año. Recibimos 22 actores, presentaron comentarios con 240 comentarios que me interesa mucho estudiarlos y revisarlos, a ver qué nos están diciendo, qué debemos hacer y qué debemos afinar. Señora ministra, hay una frase que ha sido
muy comentada aquí en Andesco, y es que Colombia no se puede quedar atrás porque el mundo no espera, y si uno se queda atrás, se quedó atrás. ¿Cómo hacer para que Colombia no se rezague? Sí, este es un tema muy importante, es la globalización. Nosotros tenemos una oportunidad de tomar acciones ya. Veo que lo que tenemos que hacer es tomar decisiones, pasar del estudio a la acción. Preventic. Le escuché hablar de Preventic, que es una manera para evitar la sanción, sino decir, hombre, si está haciendo algo mal, mire, corrija, una oportunidad de mejora. ¿Preventic sigue o se acaba? No, yo tuve la oportunidad de iniciar esa política pública por allá en el año 2018. Esa política pública surgió de una tesis de grado que yo hice cuando hice mi maestría. Ah, es suyo, es un hijo suyo, más o menos. Hice parte de ese equipo porque lo trabajé con el viceministro de Conectividad, Juan Sebastián Rosso. Sí, claro. ¿Y qué fue lo que vimos? Que a mí siempre mi hoja de vida ha estado ligada a la inspección, vigilancia y control. Sí. Y siempre tenía que sustentar mis decisiones en una junta directiva, en donde en esa junta estaban diferentes personas y profesiones. Habían comunicadores, economistas, ingenieros, abogados. Era difícil explicar por qué para una misma conducta la multa, por ejemplo, eran 5 salarios y para otra eran 100. No lo comprendían. Y pues yo también me cuestioné eso. Si es que la multa de verdad es lo que me permite resarcir o garantizar el cumplimiento. ¿Qué aprendí? Que ya hay mucha literatura en Colombia, la OCDE también lo dice, y es que uno tiene que buscar que se logre la eficiencia. El Estado no está para sancionar, el Estado está para garantizar legalidad. Entonces, ¿qué es lo que yo vi de mi experiencia? Que muchas veces las normas se incumplen porque no se entienden. Una cosa es de lo que piensa el que la hace, otra el que la vigila y otro el que en realidad la está implementando. Claro. Entonces, con Preventic lo que se hace es una política pública en donde se hace ese englobe, y lo que buscamos es que las empresas se autorregulen, que haya un compliance, que miren y tomen medidas efectivas para que no lo vuelvan a hacer. Y claro, esto no quiere decir que no se vaya a sancionar. Aquellas conductas que se vean de, por ejemplo, que no se cumple un plan de mejoramiento, que es un hecho que ya es flagrante, pues ahí tendremos que tomar medidas. Esa es lleva como esas dos ejes esa política pública. Señora ministra, la inversión extranjera, ¿cómo se va a incentivar esa inversión para que vengan todos a meter la plata que se necesita en Colombia para crecer esa conectividad? Aquí se garantiza, es un principio legal, que hay que proteger la inversión y los recursos que lleguen, y si nos suman al cierre de la brecha, bienvenido sea, con igualdad de condiciones y respetando el marco legal vigente. ¿Qué le queda a Sandra Urrutia de su papi y de su mami? Porque ellos, por lo que sé de su historia, porque me han contado de su historia, son muy importantes en su vida. ¿Qué le heredaron ellos a usted? Mi papá, yo creo que le heredé su sensibilidad y su cercanía a la gente. Él era muy buen amigo. Él era un líder, ya falleció en el año 2012 y fue concejal de mi municipio. A él le gustaba la política y yo creo que si él hubiese tenido esas oportunidades, él hubiese sido abogado. Creo que por eso yo soy abogada. Y de mi mamá, la paciencia, la tranquilidad y la enseñanza. Yo soy buena profesora, a mí me gusta enseñar, a mí me gusta hablar claro, a mí me gusta que la gente me entienda. ¿Qué pasa si la tecnología hubiera estado presente en la época de su papi? Usted lo trajo y le hago esta pregunta porque acaba de poner el ejemplo en el conversatorio que escuchamos aquí en Andesco. Y creo que es una oportunidad ahora que tenemos la tecnología. No, él es agricultor, fue agricultor de cebolla larga, por ejemplo, que no madrugaba a regar, para ver si llovía o no. Si con esas facilidades que nos da la tecnología, si pudiera ver en su celular, dice, no, pues más bien hago otra actividad y no madrugo a las 4 de la mañana en esas temperaturas que se dan en mi pueblo, sino que habría podido dedicarse a otras actividades y no hubiese perdido ni su tiempo ni sus recursos, porque eso implica pues de trabajadores, gasolina para la motobomba, eso hubiese cambiado mucho, o que pudiera vender directamente la cebolla, que no tuviese intermediarios. Eso es una oportunidad para el campo. ¿Usted se imagina un campo realmente conectado en Colombia, sí, con el mundo? Sueño que eso lo podamos hacer realidad, que empezamos a lograr en las instituciones educativas. Eso cambia la vida. Donde una persona tenga mejores oportunidades, eso cambia todo su núcleo. Y yo creo que lo podemos hacer. Y en nuestros niños, finalmente, señora ministra, se lo pregunto como papá, ¿cómo hacer para que, por ejemplo, el inglés, la historia, todo eso les pueda llegar para que los enriquezca un poquitico más? A mí me ha gustado mucho el tema de toda la neurociencia, que nos analicen cómo pensamos. Eso se logra
enseña con una manera que a todos nos gusta, jugando. Si tú le enseñas a tu hijo el inglés como de una forma didáctica, le va a apropiar más fácil. Por lo mismo las matemáticas, no es lo mismo verlo en papel que de pronto en un video. Claro. Y eso los da la tecnología. Que puedan conocer las regiones de Colombia, no en el mapa, en papel estático, sino que miren la Amazonía y una representación en video, un video corto. Por eso es que me interesa mucho el sector audiovisual. Veo un potencial muy grande de llevar pedagogía a todo el mundo. Usted sabe, ministra, que cuando el periodista dice que la última pregunta es la antepenúltima. Sí, señor. La telemedicina, usted habla mucho del tema preventivo en el tema de sanción. La telemedicina de manera preventiva es posible, ¿podemos soñar con eso en Colombia? Ya existe, esta aplicación Arcángel es muy interesante porque es colombiana. Detecta la malaria teniendo en cuenta una muestra de sangre. Si se pone de cierto color, ya sabemos si tiene malaria. Y no necesito llegar hasta donde está el paciente, sino que toman el la muestra y la analizan en Bogotá. Imagínense todas las posibilidades que tenemos. Bueno, la ministra Tigre es una persona muy, pero muy positiva. Y se lo transmitió a todo el escenario. Pues señora ministra, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en Red Más Noticias, muchas gracias por transmitirnos esa muy buena onda y ese positivismo que es muy bueno para el país en este momento. Muchas gracias. Y espere que estemos bien conectados al finalizar este gobierno. Gracias, Muchísimas ministra. Gracias.